Inicia grabación. Buenos Buenos días, días. bienvenidos, bienvenidas a este espacio. Es una mesa de trabajo en donde vamos a hacer el desarrollo de actividad de construcción aplicada de teoría de la organización. La temática para este espacio es modernización del Estado colombiano en el gobierno de Juan Manuel Santos. Las personas que vamos a participar en este espacio es Alejandro Bautista, Julián López Duque y Juan Sebastián, al igual que yo, María Alejandra. En este espacio vamos a dar inicio con el buen gobierno corporativo en el sector público de Colombia. Desarrollaremos el tema, expresaremos casos de éxito y casos de también de fallas del mismo proceso organizativo. Para dar inicio vamos a exponer la definición de buen gobierno. En el sector público pues se refiere al conjunto de normas, prácticas y procesos que regulan la gestión y control de las entidades públicas, asegurando la transparencia, eficiencia, responsabilidad y ética en la administración de recursos y en la toma de decisiones. Para este desarrollo implica poder tener participación, ética, transparencia, eficiencia y responsabilidad. En los periodos de gobierno del presidente Juan Manuel Santos, Colombia pues fue objeto de múltiples cambios en su estructura administrativa, tales como la implementación de este tipo de teoría que es el buen gobierno corporativo. Como estaba mencionando, hay que hacer hincapié que se involucra sustancialmente el gobierno corporativo en la gobernanza de las entidades del sector público que no son ajenas a la planeación, la organización, dirección y control, pues este es el mecanismo que propende por la protección de los intereses de las partes involucradas, donde se evidente la relación de Estado, población y la importancia del equilibrio social en términos de transparencia pública. Se realizó un acercamiento al gobierno corporativo desde la correlación de la Constitución Política de 1991, pues entendida esta como la norma de normas que propende por establecer lineamientos que definan el deber ser del comportamiento de los colombianos y colombianas, donde se puntualizan derechos y deberes. A partir de el decreto 410 de 1971 del Código de Comercio y la ley 222 del 1995, se dan los primeros acercamientos del gobierno corporativo en Colombia, donde confluyen parámetros sobre protección de socios y accionistas. De igual modo, pues este proceso surge también y se relaciona en la Ley 446 de 1998, la Resolución 275-2001, la Ley 964 del 2005, que ya hacen referencia a la protección de accionistas de minoritarios en el mercado de valor y la adopción de principios de gobierno corporativo. Es importante resaltar que en abril del 2016 se ha dado la aprobación, o sea, se da la aprobación de 15 de los 23 comités de gobierno corporativo en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, en donde Colombia pues hace parte. Durante el gobierno de Santos se hicieron también unas implementaciones normativas, como fue el COMPES 3654 del 2010, con su política de rendición de cuentas de la rama ejecutiva de los ciudadanos, la ley 450 del 2011, digamos, donde ya establece lo que son los planes de desarrollo. También finalmente la ley 757 de 2015, en donde menciona que se contribuye a mejorar la gestión pública y fortalecer la participación ciudadana. Pasaremos a hablar acerca de la capacidad institucional. Según Rosas, la capacidad institucional hace referencia a aquella habilidad que carga consigo las instituciones gubernamentales
para realizar mejoras en el desempeño de sus funciones, dando una solución a cualquier problema de gestión para poder alcanzar los objetivos propuestos. Digamos que esta capacidad se vio desarrollada en los dos planes de desarrollo, pues, valga la redundancia, que ejecutó Juan Manuel Santos. Sin embargo, es importante mencionar que los desafíos atribuidos a la corrupción, las ineficiencias burocráticas y la falta de orientación prospectiva a lo largo plazo de las instituciones ha impedido que Colombia aproveche plenamente pues como su capacidad institucional para transitar en el reino de las necesidades insatisfechas al dominio de las condiciones de vida que pues van más allá de la producción inmediata. Es, eh, es relevante también que la capacidad institucional deba fortalecerse en función a los intereses de la acción pública en materia de la ejecución de políticas de Estado y de gobierno. De lo contrario, se puede, digamos, como que caer en que estas capacidades quedan subutilizadas para el cumplimiento de indicadores o peor aún, pues estarían desligadas a la planificación a mediano y largo plazo, que es una situación que se ve bastante en la actualidad. La designación de directivos en entidades públicas. Bueno, aquí pues en Colombia se realiza principalmente a través de mecanismos como nombramiento y contratación. En los cargos de libre nombramiento y remoción, el nominador tiene la facultad de elegir la persona que considera más idónea, mientras que en los cargos que se proveen mediante contrato se suele realizar un proceso de selección formal. Digamos que para el caso del gobierno de Santos, se evidenció que hubo una unificación de partidos que fue la unidad nacional. Es importante como que tenerlo en cuenta allí en este proceso de gobierno. Tenemos también la temática de participación ciudadana dentro del buen gobierno corporativo y esta menciona que se define como el derecho de los y las ciudadanos y ciudadanas a intervenir en la toma de decisiones públicas, tanto en los niveles de gobierno como en la gestión de recursos y acciones que impactan a las comunidades. En la Constitución política se establecen mecanismos de participación y aquí podemos evidenciar el voto, el plebiscito, referendo, la consulta popular, la iniciativa legislativa o normativa, la revocatoria del mandato y el cabildo abierto. En el gobierno de Santos, pues se evidenció un proceso, pues digamos como que fue el más nombrado, que fue el plebiscito por la paz y la participación en la construcción de la paz. También digamos que se hizo utilidad de referendos y consultas populares, revocatoria del mandato, políticas sociales y reducción de la pobreza en integración regional. La coordinación institucional se refiere a la colaboración y articulación entre diferentes entidades, instituciones, organismos con el fin de alcanzar objetivos comunes. Esta colaboración puede ser horizontal entre entidades del mismo nivel o vertical entre diferentes niveles de gobierno y puede ser aplicada en diversos ámbitos como la gestión de políticas públicas, la cooperación internacional o la implementación de proyectos. Se evidenció básicamente que durante el gobierno de Santos hubo pues una política internacional fuerte relacionada y pues, digamos que tuvimos grandes alcances. Uno de los más importantes pues fue precisamente el ingreso de Colombia a la OCDE, donde digamos que se hizo parte, Colombia pues fue uno de los países eh, que hizo parte miembro pues de esta organización que lo que hace es poder hacer la medición de la gestión de
de gobierno, de la gestión sí, gubernamental, de la gestión administrativa que se ejerce en cada gobierno. También hubo una coordinación muy amplia, institucional, para poder hacer el proceso de paz, que fue como, que es como es una de las banderas más, pues más importantes que tiene precisamente este gobierno. La cultura de mejora continua en las entidades es es un compromiso constante con la identificación y solución de problemas, la innovación y la búsqueda de excelencia en todos los aspectos de la operación. Se caracteriza por la participación activa de todos los empleados y empleadas, el enfoque en el aprendizaje continuo y la visión de los errores como oportunidades de crecimiento. Este es pues como un ciclo en donde se debe actuar, se debe verificar, ajustar y planificar, y en sí pues debe hacer como un proceso continuo hacia esas actividades. Dentro del gobierno, 5 pilares fundamentales en esta mejora: contar la presentación de servicios médicos en zonas aparte pacientes y generar ahorros en el Estado. En el caso de la infraestructura, proyectos de carreteras, puentes y otros elementos cruciales para el desarrollo. El gobierno puso en marcha un plan de infraestructura educativa buscando beneficiar a más de 30.000 aulas. Productividad económica con iniciativas con innovación, agrovivienda, infraestructura y también de la mano de la minería. En este gobierno también hubo como un enfoque fundamental en el tema de la salud como un derecho. Entonces se hizo, digamos, como que de la salud un derecho fundamental y buscó expandir la cobertura del sistema de salud a la mayoría de colombianos y colombianas. Dentro del buen gobierno también una implementación, una caracterización importante es el uso de datos e información. Los datos son pues hechos o valores que sin procesar, los datos son hechos o valores sin procesar, mientras que la información es el contexto o significado que se añade a esos datos. Los datos se transforman en información cuando se organizan, interpretan y se les da un propósito. Este gobierno, digamos, como que quiso implementar el tema de gobierno digital y con el programa Plan Vive Digital se promovió pues el uso de tecnología, las TIC, en la gestión gubernamental, así como en el desarrollo de aplicaciones sociales. También se promovió la Ley de Transparencia de Acceso a la Información Pública, obligando a las entidades estatales a compartir información en línea. Desafíos y avances para la implementación del buen gobierno corporativo, especialmente los desafíos que aún quedan, que digamos que es como ya desafíos que sigue, digamos, presentando Colombia, son el tema de la corrupción, la falta de transparencia, a pesar de haber implementado pues una cantidad de normatividad para que se pueda presentar la transparencia en el gobierno, digamos que aún no se ha logrado. La falta de conocimientos y capacitaciones para las personas que integran este gobierno y las mismas administraciones, y los conflictos de interés. Por otro lado, tenemos los avances que son la adopción de códigos de buen gobierno. Digamos que sí, nos quedó como una gama normativa completamente amplia para, digamos, que tomar de base para el desarrollo mismo de los procesos. La asesoría de la OCDE, digamos que estar dentro de la OCDE ha sido fundamental porque tenemos una asesoría internacional de cómo poder precisamente gestionar el buen gobierno. La promoción de la gestión promoción de la gestión pública eficiente, desarrollo de la función pública e implementación de mecanismos de control. Cabe resaltar, el gobierno de Juan Manuel Santos inició el 7 de agosto del 2010 y finalizó el 7 de agosto del 2018.
Dentro de este tiempo se resultaron pues una cantidad de éxitos y fallas a los cuales quisiera como que mencionar entre ellos algunos especialmente, pues entre los éxitos está la negociación de la paz con las FARC-EP, la inclusión de Colombia en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, programas como Serpilo Paga y precisamente estar también en haber tenido esa política internacional fuerte en donde también se hizo una asociación con la OTAN. Dentro de las fallas podemos encontrar que en el proceso de participación ciudadana se hizo la refrenda al acuerdo de la paz, a pesar de que el no ganó en el referendo que se desarrolló. También tenemos pues uno de los escándalos más grandes que ha tenido pues acá en temas de corrupción, que fue el de Odebrecht, en donde se sacude pues toda la política colombiana. De igualmente el tema de la reforma a la justicia, que fue como también digamos como un espacio de disputa muy amplio para el proceso que se venía llevando con el Ministerio de Justicia. A continuación le doy la palabra a Alejandro Bautista para que pueda desarrollar su temática con el modelo integrado de planeación y gestión MIPG. Muchas gracias, muy buenos días, compañeros. Continuando con la mesa de trabajo en esta materia de la teoría de la organización, en, el- en la- en esta mesa de trabajo, modernización del Estado colombiano en el gobierno de Juan Manuel Santos, me ha tocado a mí exponer el modelo integrado de planeación y gestión MIPG. Vamos a desarrollar en este momento un contenido que es la carga administrativa y documental que implica. Posteriormente, impacto de su uso, seguido de la aplicación institucional, luego la articulación de sus políticas, pasamos al uso de los indicadores, perdón, y la participación ciudadana. Tenemos que en IPG la carga administrativa documental que implica la implementación de MIPG, el modelo integrado de planeación y gestión, es una entidad pública, en una entidad pública implica un importante cargo administrativo y documental para asegurar su correcto funcionamiento y cumplimiento. Esta carga se refleja en la necesidad de generar, recopilar, gestionar y mantener eh, una gran cantidad de información y documentación relacionada con la planeación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de gestión institucional. En la carga administrativa documental tenemos la gestión documental, seguida de la recopilación de información, tenemos sistemas de información, el archivo digital, auditorías y controles, tenemos también la rendición de cuentas y el seguimiento y evaluación, y posteriormente pues la comunicación interna y externa. ¿Qué impactos tiene el uso de MIPG? El uso de MIPG, el modelo integrado de planeación y gestión en las entidades públicas colombianas tiene un impacto significativo, principalmente en el fortalecimiento de las gestiones, el liderazgo y el talento humano, además de agilizar y simplificar los procesos, mejorar las respuestas a las necesidades ciudadanas. Ahí tenemos el fortalecimiento a la gestión, tenemos el desarrollo del liderazgo y el talento humano, tenemos la agilización y sistematización de los procesos, tenemos la mejora y transparencia y acceso a la información, también mejorar en la calidad de servicio al ciudadano y el mejoramiento de la medición del desempeño institucional. Decimos que en resumen, MIPG busca transformar la administración pública colombiana, haciéndola más eficiente, transparente y orientada al ciudadano. En la apropiación institucional tenemos que la apropiación, perdón, institucional de MIPG en entidades públicas colombianas implica la adopción, implementación y seguimiento del modelo por parte de la institución,
asegurando que sus procesos de planeación y gestión se alineen con las políticas y estándares establecidos por la función pública. Esto se traduce en la integración de los procesos de planeación, gestión de recursos, talento humano y otros aspectos clave para lograr una gestión más eficiente, transparente y orientada a resultados. Para los pasos para para el proceso de la apropiación institucional de mi PG son los siguientes. Tenemos 6 pasos, que es la opción de mi PG. El segundo es la creación de comités y grupos de trabajo. El tercero es la identificación y adopción de procesos. El cuarto tenemos la capacitación y sensibilización. El quinto tenemos la implementación y seguimiento. En el sexto tenemos la comunicación interna y externa. Seguimos para la articulación, proceso de articulación de las políticas. Decimos que la organización de las políticas del modelo integrado de planeación y gestión IPG se refiere a la coordinación y operación entre las diferentes dimensiones y políticas que componen el modelo, así como otras entidades públicas y privadas, tanto a nivel nacional como internacional, para lograr la implementación efectiva de la estrategia y la resolución de las necesidades y de las necesidades a los ciudadanos. El MIPG se implementa a través de 7 dimensiones. Estas dimensiones abarcan aspectos clave de la gestión pública como, primero, la planeación institucional, que quiere decir la definición de los objetivos, metas y estrategias de la entidad. Segundo, gestión del desempeño, que es la medición y evaluación del desempeño institucional. Tercero, gestión de talento humano, que es el atractivo, desarrollo y retención de los retención de los servidores públicos. El cuarto, la integración, integridad, que es la promoción de la transparencia, la ética y la prevención de la corrupción. En el quinto tenemos la gestión financiera, que es el uso eficiente y responsable de los recursos públicos. En el sexto tenemos gestión del proceso, la optimización de los procesos internos para mejorar la eficiencia. Y en el séptimo tenemos la gestión de la información y el conocimiento. La gestión de la información y promoción del conocimiento para la toma de decisiones. La articulación de las dimensiones y políticas se logra a través de políticas internas claras y articuladas, con la coordinación institucional, colaboración y participación ciudadana, innovación y uso de tecnologías. También tenemos el uso de indicadores, que dice que los indicadores de gestión son las herramientas cuantitativas que miden el avance o retroceso en el logro de objetivos, permitiendo evaluar el rendimiento de las políticas y servicios del gobierno y facilitando la toma de decisiones. El modelo integrado de planeación PG utiliza estos indicadores para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades públicas. El uso de los indicadores de MIPG, tenemos que 5 indicadores en este momento, que son la medición del desempeño. Segundo, el seguimiento al control. El tercero, la toma de decisiones. Cuarto, la transparencia y rendición de cuentas. Y quinto, alineamiento con la planeación estratégica. El tipo de indicadores en MIPG son 3, que son los indicadores de gestión, indicadores de resultados y los indicadores de impacto. En los indicadores de gestión nos dicen que miden el desempeño de las actividades y procesos internos de las entidades, como la eficiencia, eficacia y calidad de los servicios.
Los indicadores de resultados miden el impacto de las políticas y programas en la ciudadanía, como la satisfacción del usuario, la reducción de la pobreza o la mejora de la calidad de vida. El indicador de impacto mide el esfuerzo a lo largo, mide el efecto a largo plazo de las intervenciones del gobierno, como el desarrollo económico, social o ambiental. En mi PG tenemos la participación ciudadana. El modelo integrado de planeación y gestión MIPG, en el marco de la referencia diseñado por el Gobierno Nacional para que las entidades públicas planeen, ejecuten y hagan seguimiento a su gestión de cara a la ciudadanía. En este marco y en el cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 1757 del 2015, todas las entidades del orden nacional y territorial deberán diseñar, mantener, mejorar espacios que garanticen la participación ciudadana. Con MIPG se busca facilitar la gestión de las entidades con el fin de que éste esté orientada hacia el logro de los resultados en términos de calidad e integridad para generar valor de cara al ciudadano. Algunas recomendaciones para la implementación ciudadana, para la participación ciudadana en las fases del desarrollo del diagnóstico, planeación, implementación, seguimiento y evaluación de la gestión pública. Tenemos que, pues hay que identificar a los ciudadanos y los temas de mayor interés previos a la planeación. Tener plenamente identificados los ciudadanos, usuarios y grupos de interés. Identificar que sus áreas misionales potenciales, espacios de participación. Definir canales y actividades. Definir claramente las actividades que va a adelantar para integrar la ciudadanía a la gestión pública, identificar la participación para que haga parte de la fase de diagnóstico, planeación, implementación, seguimiento y evaluación de la gestión pública. Incluyen acciones transversales de capacitación y sensibilización dirigidos a la ciudadanía y a sus servidores sobre el propósito, la finalidad y los mecanismos de interacción y participación que la entidad tenga. Define la definición de recursos humanos, presupuestalmente y materiales que requiera para desarrollar los escenarios de participación. Establecer métodos e indicadores y consolidar análisis y divulgación. En los éxitos que ha tenido la implementación de MIPG, en este momento pues hemos encontrado que con la implementación de MIPG durante el gobierno del expresidente Santos, que dieron unos logros significativos para la administración pública, a pesar que fue un poco complicada ponerlo en práctica. Estos son algunos de sus logros, que es la simplificación de los trámites. Se implementaron estrategias para realizar y agilizar los trámites, reduciendo la burocracia y facilitando el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos. La mayor transparencia. Se promovió la transparencia y el acceso a la información pública, fortaleciendo el control social y la participación ciudadana en la gestión pública. También el fortalecimiento de la participación ciudadana. Se implementaron mecanismos para que los ciudadanos puedan participar de manera más activa en la toma de decisiones y en la gestión de las entidades públicas. Mejor gestión de los recursos. Se implementaron herramientas y procesos para mejorar la eficiencia en la gestión de los recursos. De los recursos públicos, reduciendo el gasto y optimizando
su uso. Fortalecimiento de las administraciones públicas. Ahí se buscó fortalecer la capacidad administrativa de las entidades públicas, mejorando la calidad de la gestión y las eficiencias y la prestación de servicio. También, pues obviamente hubo unas fallas de implementación que fueron, por ejemplo, la falta de adopción a contextos locales, la resistencia a la innovación y participación ciudadana, falta de capacitación y recursos. También estuvo como falencia la desconexión entre la población y la ejecución. Problemas en la gestión de datos y la transparencia. Entidades territoriales con menor capacidad, que fue un freno para la implementación de mi PG. Entidades con alta rotación de personas y entidades con poca experiencia en gestión de resultados. En base, pues esta es una recopilación de lo que fue la implementación de mi PG en este gobierno del presidente Santos. Doy paso a mi compañero para que continúe con el tema de exposición. Muchas gracias. Le damos entonces paso al compañero Julián para que pueda hacer la intervención. Tienes el micrófono apagado, compañero. Bueno, buenas tardes. La ponencia que me toca es sobre un buen gobierno corporativo en el sector público en el tema de la modernización del Estado colombiano en el gobierno de Juan Manuel Santos. Como bien sabemos, pues Juan Manuel Santos fue presidente en el año 2010, 2018. Dentro de su gobierno, pues destacó 5 pilares muy fundamentales, como fue la transparencia, la rendición de cuentas, el uso eficiente de los recursos, la vocación del servicio público, la lucha contra la corrupción y la participación. Pues dentro de estos 5 pilares, pues lo que buscaba el gobierno nacional, primero que todo, era pues la confianza entre el ciudadano con el uso pues de los recursos eficientes que ofrece el Estado. También el buen gobierno corporativo pues también buscaba fundamentarse en la importancia de como Estado servirle a la ciudadanía. Por otra parte, también buscar esa participación entre el ciudadano y el gobierno. Otra parte que también fue destacado fue el Estatuto Anticorrupción como un mecanismo innovador, pues para buscar, digamos, minimizar la corrupción dentro de las entidades del Estado, como lucha contra la corrupción. ¿Qué? Por otra parte, está la carga administrativa documental en mi PG, pues que exige la documentación de 7 dimensiones múltiples políticas. Pues las quejas sobre el MIPG que siempre han existido, pues es sobre la carga burocrática en los municipios. Ha sido un factor. Otro es el impacto del uso, mejora de la articulación institucional. Pues ha habido un avance en lo que es rendición de cuentas y la planeación estratégica. Por otro, tenemos la apropiación institucional, que ha sido una alta en las entidades de nivel nacional, pero realmente ha sido baja apropiación en las alcaldías pequeñas. Esto quiere decir realmente que pues, son los municipios de cuarta y quinta y sexta categoría, pues realmente el nivel de desempeño pues se evidencia que es bajo. Otras son las articulaciones de las políticas, ejemplo positivo, la integración de los planes de desarrollo y el PI, que es Proyecto Educativo Institucional. Uno realmente de los problemas son las políticas aisladas en algunos entes territoriales. Seguimos con lo
creo que nos hemos pasado alguna. El uso de indicadores. Los indicadores que está el FURAC, el Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión como sistema de medición. Problemas realmente que han surgido es el subregistro de indicadores y metas poco realistas. Esto pues se puede evidenciar realmente que las estadísticas muestran de que en los municipios o alcaldías en general, en las entidades del Estado, pues se presentan registros no acordes realmente a los indicadores que presentan las entidades estatales. Por otra parte, pues la participación ciudadana, son encuestas de satisfacción, las audiencias públicas, participación limitada de la divulgación. Realmente acá, pues, aparte de que hay una participación ciudadana, como el tema de las audiencias y encuestas, pues realmente las divulgaciones hacia la comunidad por parte de los entes territoriales, pues es muy mínima. Bueno, por otra parte, tenemos el Estatuto Anticorrupción. Pues sabemos que la Ley 1474 de 2011, pues unas observaciones es fortalecer la sanción de la transparencia, que realmente pues muy poco se puede evidenciar. La crítica es que no se atacó de fondo la corrupción estructural, y esto pues lo hemos podido analizar con muchas situaciones que se ha presentado en el gobierno nacional, pues llevando a colación la última que ha pasado con la gestión del riesgo. Entonces, realmente pues la aplicación a ese estatuto ha sido muy mínimo. El Sistema General de Regalías, observación y creación con el OCAD para la apropiación de proyectos, pues realmente se evidencia que las críticas del OCAD pues muestra una baja priorización y baja ejecución en estos proyectos. El rol del DAP, observación, líder de política, gestión pública y meritocracia, pues esta es la de la función pública, pues las falencias en seguimiento a los entes territoriales pues son bajos, por un lado. Tenemos el acuerdo de paz, el hito histórico con las FARC, las implicaciones institucionales, pues la creación de entidades para la paz, la estrategia del gobierno digital, avances, pues avances, la carpeta ciudadana digital y trámites en línea que pues ha sido éxito, pero pues algunas dificultades en conectividad y alfabetización pues digital en zona rural, que pues es una de las causas de mejorar pues la carpeta ciudadana y trámites digital. Pasamos a la de Colombia Compra Eficiente, las nuevas entidades creadas. La pasamos. Correcto, gracias. Entonces, Colombia Compra Eficiente, pues se centraliza compras públicas. El éxito realmente de Colombia Compra Eficiente, pues ha sido la reducción de los sobrecostos. Una de las críticas, dificultades del acceso para proveer a los pequeños, pues esto se da realmente a que hay una crisis de monopolio desde, digamos, casi que del eje central, ¿sí? Tenemos el Ministerio del Trabajo, creado en el año 2011, al esperar funciones por parte del Ministerio de la Protección Social. Tenemos el Ministerio de la Salud y Protección Social, que es reorganización para focalizar las políticas de salud. Tenemos también la Agencia Nacional de Tierras, Infraestructura, pues está enfocada en los temas estratégicos de postconflicto, lógicamente para pues, dar o donar o ceder tierras realmente a quienes pues, han sido marginados o más bien desplegados por las entidades al margen de la ley. Tenemos la unidad para víctimas, pues que es el registro único de reparación integral. Realmente pues sí falta cobertura falta cobertura en las zonas rurales. Justicia Especial para la Paz, un sistema de justicia transicional. Pues realmente las críticas son las demoras en las decisiones por parte pues de las entidades encargadas.
Está también la Comisión de la Verdad, que busca esclarecer el conflicto armado, pues avances significativos en testimonios y narrativas. Por otra parte, pues tenemos la búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Es un enfoque humanitario, pues los problemas realmente son recursos limitados y acceso a la información, pues esta situación realmente se evidencia de que pues, la falta de recursos por parte del Estado para suplir las necesidades de estas personas que han sufrido el conflicto armado, pues realmente son muy escasos. Siguiente. La siguiente, las conclusiones del buen gobierno de Juan Manuel Santos, pues se introdujo reformas muy profundas en la estructura del Estado. Como ya los compañeros han manifestado, pues el MIPG fue un éxito, el gobierno digital, paz, nuevas oportunidades, estos ejes centrales fueron fundamentales para el desarrollo del gobierno y pues los retos de Juan Manuel Santos fue la apropiación desigual, politización, limitación presupuestales y las observaciones es que se requiere la continuidad y el fortalecimiento institucional que planteó pues Juan Manuel Santos durante su periodo. Muchas gracias. Bueno, gracias, Julián. Vamos entonces a continuar con nuestro compañero Juan Sebastián Rodríguez. Muchas gracias, María Alejandra. Buenas tardes para todos. Yo voy a profundizar en el tema de la creación de nuevas entidades. El gobierno de Juan Manuel Santos, por medio de la ley 1444 de 2011, da la oportunidad de realizar una modificación a la estructura de la administración pública por medio de la firma de aproximadamente 80 decretos que reestructuraron una buena cantidad de entidades estatales en los sectores tributario, infraestructura, seguridad, medio ambiente, contratación pública, financiero, entre otros. Entonces, siguiente, tenemos Colombia Compra Eficiente, que se da por medio de la creación de la Agencia Nacional de Contratación Pública, creada bajo el decreto ley 4770 del 2011. Y en su implementación se estableció un objetivo principal que era desarrollar e impulsar políticas y herramientas para la contratación pública estatal con el fin de mejorar la eficiencia, la transparencia, la optimización de los recursos públicos. En 2014, las entidades realizaron compras por 145.977 millones, lo cual le representó al Estado 390.258 millones en 1.133 órdenes de compra, representando un ahorro de 80.850 millones para el Estado. Adicionalmente, este tipo de ahorro se da gracias también a la agregación de demanda y al establecimiento de acuerdos de marco de precios para las compras públicas. En esos acuerdos se establecen reglas generales de cantidades y precios para la demanda de las entidades públicas en determinados bienes o servicios. Así, en vez de tener 20 entidades demandando cada una por su lado papel, seguros, combustible o vehículos, por ejemplo, todos van a la tienda de contratación y a través de una orden de compra adquieren esos bienes o servicios. Entonces eso pues dio beneficios administrativos, una orden de compra podía demorarse hasta 3 o 4 meses y ahora se resuelven entre 2 a 8 días. Y arrojó como resultados se hace necesario trabajar en la reformación, en la actualización del SECOP, ya que actualmente, según estudios, se ha demostrado que es un sistema costoso y obsoleto, pues ya se implementó hace 10 años, entonces requiere actualización. Se hizo pues el análisis de costos, evidenciando serios problemas entre este sistema, que pues afectan el rendimiento y la disponibilidad del aplicativo, ocasionando retrasos en la gestión de la contratación estatal y generando altos costos en su mantenimiento.
Existe también falta de inconsistencia en la inoperabilidad del sistema, lentitud en los procedimientos. Sí se hace necesario, digamos que la conclusión es que la plataforma está obsoleta después de tanto tiempo y requiere, pues, digamos que a medida que pasa el tiempo, se hace más obsoleta, por lo que requiere urgentemente, pues, una modernización, ¿no? Ahora, pasando al Ministerio de Trabajo, tenemos la implementación a través de la Ley 1444 del 2011, en donde se reorganizó el Ministerio de la Protección Social, cual pasó a denominarse el Ministerio de Trabajo. Santos argumentaba que pues la experiencia de fusionar el Ministerio de Salud y el de Trabajo no fue muy buena, que digamos, porque el Ministerio de Trabajo había sido absorbido por el Ministerio de Salud y se había convertido en una especie de árbitro en los conflictos laborales. En ese sentido, se estableció un objetivo principal buscando la promoción de empleo digno, promoción de derechos de los trabajadores, la construcción de mejores empresas, erradicar trabajo informal, del trabajo infantil y la desprotección social y fortalecer el sistema de inspección, vigilancia y control. La creación del Ministerio como un ente central para la gestión de políticas laborales, así como la implementación de programas como 40.000 primeros empleos, la expansión del programa a 50.000, y con el objetivo de reducir el desempleo y mejorar las condiciones de trabajo. Se dio la creación y fortalecimiento institucional, la promoción del empleo en general, pues centrándose mucho como en el ámbito laboral, ¿no? Y pues en los resultados, digamos, del gobierno Santos se vio un aumento considerable en su primer periodo, en su segundo periodo, en respecto a cálculos realizados por el DANE en cuanto a la situación laboral. En el gobierno Duque hubo una reducción y en el gobierno Petro ha habido un aumento también considerable de este tema. El cálculo de los empleos generados lo realizó pues el Ministerio de Trabajo a través del DANE. Según el DANE, pues ha habido como un avance en todo este tema de empleo y los resultados pues de esta reforma. Los trabajadores, digamos que lo que se argumenta actualmente es que por la pérdida de ciertos derechos, los trabajadores han dejado de recibir aproximadamente 44 millones en horas extra, en nocturnos y festivos. Por eso actualmente pues se está manifestando una reforma laboral. Luego tenemos el Ministerio de Salud y Protección Social, que se crea bajo la ley 1751 del 2015. Puedes seguir ahí, por favor. Y la decisión del Ministerio de la Protección Social, con el objetivo de garantizar los derechos de salud, formular políticas de salud, darle más un enfoque a la salud, ¿no? Dentro de la implementación, la Ley Estatutaria de Salud reconoce la salud como un derecho fundamental. Se separan pues las funciones, donde mi trabajo asume lo laboral, mi salud lo sanitario y lo pensional, y se da la creación del Departamento Administrativo de la Prosperidad Social y la Agencia para la Superación de la Pobreza Extrema. Se establece el índice de pobreza multidimensional como una guía para las políticas sociales. Y dentro de los resultados vemos que hay un poco resultados no muy positivos, porque al finalizar el gobierno Santos se identificó una crisis hospitalaria, hay precarización laboral y aumento de tutelas por fallas en el acceso a salud. Existen todavía las tensiones entre el derecho a la salud y la sostenibilidad del sistema. Pero adicionalmente hay cosas positivas, como que 5.4 millones de colombianos salieron de la pobreza según el IPM. Hay bastantes familias beneficiadas en los programas que se han establecido. Hay aproximadamente 2.5 millones de familias vulnerables beneficiadas con incentivos de salud y educación. Entonces, pues ese es el balance en salud. Continuando, tenemos las agencias nacionales, que buscaban una reorganización institucional para modernizar la gestión pública en áreas clave. En la implementación se creó la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Se le asignó al organismo el desarrollo del Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa. Se crea la Agencia Nacional de Infraestructura, adscrita al Ministerio de Transporte, que reemplaza al Instituto Nacional de Concesiones. Se crea la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones para Fiscales. Se crea la Agencia Nacional de Minería Sustentable y el Instituto Nacional de Concesiones, que por medio del decreto 4165 del 2011 se convirtió en la Agencia Nacional de Infraestructura, la ANI. Vemos que se realizaron bastantes creaciones de agencias, se crearon varias agencias, y dentro de los resultados, la agencia con mayor presupuesto fue la ANI en el año 2018, y
muchas de esas agencias empezaron a generar recursos por sus medios propios, lo que pues los ayudaba como a tener una sostenibilidad que no dependía pues de inyectar recursos del Estado, sino de su propia gestión. Los expertos pues reconocen que algunos sectores han sido útiles en la creación de agencias, sin embargo se señalaba al final del gobierno Santos que habría que revisar el funcionamiento de algunas de estas. Y bueno, tenemos también la unidad para víctimas que se implementó a través de la ley 1448 del 2011. Se determina pues que esta pertenecía al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y queda adscrita al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. Se adscribe el Centro de Memoria Histórica a ese mismo sector, se crea la Unidad Administrativa Especial para la Consolidación Territorial. La UARIB se creó en enero del 2012 para coordinar las medidas y articular las entidades del Sistema Nacional para la Atención y Reparación de Víctimas para la reparación integral de las víctimas, y arrojó resultados positivos de pues la aprobación de la ley de víctimas, la concertación de la ley de víctimas con los grupos étnicos, surgieron varios decretos para esto, la instalación de las primeras mesas nacionales de participación de víctimas, la participación de las víctimas en la negociación del acuerdo de paz y la restitución de tierras e impulso a los proyectos productivos. Luego tenemos la Justicia Especial para la Paz, que se implementó durante el gobierno de Santos por medio del Sistema Integral para la Paz, tras la firma del acuerdo de paz con las FARC. El trabajo de la JEP se enfocaba en los delitos más graves y representativos del gobierno armado, de acuerdo con los criterios establecidos. En particular, podrán conocer los delitos que hubieran cometido excombatientes de las FARC, miembros de la fuerza pública, otros agentes del Estado. Y pues en los resultados también tenemos resultados positivos en donde pues se han identificado un gran número de informes, tiene un gran número de informes analizados, tiene varios macro casos identificados, 157 imputaciones de responsabilidad. Se han reconocido, digamos que ha habido un reconocimiento bastante amplio en identificar responsables de todos estos conflictos y de todos pues, estos hechos. Se han imputado, se han hecho distintas imputaciones, distintas amnistías también otorgadas en dados casos, y se han resuelto aproximadamente 8.669 comparecientes. Y la Comisión de la Verdad finalmente pues, se implementa también a través de la firma de los acuerdos por el decreto de ley 588 del 2017, donde se reconoce la verdad como un derecho fundamental y un bien público. Se hace la conformación pues, de la comisión y desarrolla un trabajo de 3 años y medio realizando entrevistas, investigaciones y recogiendo testimonios para elaborar el informe final. Y dentro de los resultados tenemos también, pues, se logró el informe final de la comisión, donde se ofreció pues, una explicación pública del conflicto, de todo lo que compone y lo que sucedió. Se recibió una contribución voluntaria de expresidentes y exministros, en donde se reconoció pues, la gravedad de los falsos positivos, donde se admitió pues, que todo lo que sucedió realmente pues, es cierto, es un hecho. Pues digamos que ese fue como la labor de la Comisión de la Verdad. Y finalmente pues la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, que también pues el objetivo precisamente es ese. Se creó también por medio de la ley 589 del 2017 y fue pues un proceso complejo de implementación que involucró la creación de una entidad estatal, la definición de su estructura y funciones, la elaboración de un plan nacional de búsqueda y la promoción de la participación de la sociedad civil y la coordinación interinstitucional, y arrojó resultados como la recepción de 28.261 solicitudes, en donde se han establecido diferentes sitios de posible ocultamiento de cuerpos y pues la identificación de bastantes casos en diferentes conflictos durante esta época. Se ha conseguido ubicar bastantes personas, digamos que se ha hecho un trabajo notable por parte, digamos, de esta unidad de búsqueda, y en general, pues, del gobierno Santos creo que es lo que más se destacó, el tema relacionado con el conflicto, el proceso de paz y demás. Entonces, sí, este es pues el tema de las nuevas entidades. Muchas gracias, compañeros.
Bueno, muchas gracias por la participación y por la exposición de estas. Lo que daremos ahora paso es a un espacio de debate en donde vamos a poder alinear como esos pros y contra de las temáticas que acabamos de presentar. Entonces podríamos, por favor, en este caso, darle paso a los dos primeros temas, que fue el buen gobierno corporativo y mi PG. Vamos entonces a darle la palabra a nuestro compañero Alejandro para que nos exponga su ponencia de pro en estos aspectos. Vale, muchas gracias compañeros. Pues después de analizar este debate y obviamente leer la información del documento, pues vemos que hay varios éxitos, algunos con mayor eh, trascendencia que otros, pero pues Hola, ¿me tenemos... escucharon? Sí, yo estoy aquí. Entonces decía que pues que hay muchos éxitos a pesar de que les falta, pero tenemos que uno de los éxitos que se ha logrado en este gobierno y en esta modernización del Estado fue combatir la corrupción. No ha sido el éxito total que se espera, pero definitivamente ha sido ha sido pues muy ponderante. También pues la eficiencia de la administración pública con la implementación de mi PG, pues eso dio un vuelco total, por decirlo así, en la organización y en la administración pública para su eficiencia y su disposición. En el buen gobierno también tenemos la participación ciudadana, que se implementaron más mecanismos. En desarrollo económico, pues la implementación de los programas que se dieron, que fueron muchos, se implementaron políticas para impulsar la competitividad, la innovación y la gestión de empleo, que también fueron muy buenas. La inclusión social jugó un papel muy importante, me parece que es un éxito. Y obviamente, pues algo que sí fue éxito en su momento, pero que no tuvo también sus pros, que fue el proceso de paz. En su momento, pues todo el mundo lo aplaudimos y hubieron algunas cosas que, bueno, ya posteriormente se dirán. Pues en resumen, la modernización del Estado social buscó fortalecer la administración, mejorar la calidad de vida de las personas, de la ciudadanía, un desarrollo sostenible que fue con programas que se implementaron en este gobierno y se logró pues desafíos importantes en la implementación de las reformas y bueno, persistir en la inclusión social o como se podría decir, en la desigualdad social. Me parece que son unos temas importantes, entre otros, pues éxitos en la inclusión a la OCDE. Tenemos, bueno, ya lo había dicho, el proceso de paz. Algo muy importante que fue un éxito fue el programa CEPI lo paga, eh, las políticas orientadas a la inclusión ciudadana. Y obviamente, vuelvo y repito, con lo de mi PG, la eficacia en la administración pública. Eh, Hubo un programa muy importante que fue la infraestructura académica, que de haberse logrado eh, cuando se dé, pues sería el éxito total, pero se hizo un avance muy importante. Y bueno, repito nuevamente, la participación ciudadana me parece que son unos pilares muy importantes y éxitos que tuvo esta administración. Es mi punto de vista. No sé, compañeros, ustedes qué opinen, les doy la palabra. Gracias.
Muchas gracias, Alejandro. Bueno, en este espacio voy a intervenir acerca de pronto como en los puntos en contra que me parece irrelevantes mencionar en este gobierno, enfocado en el marco del buen gobierno corporativo y en el marco de mi PG. Pues primero, digamos que siento que eso fue como uno de los momentos más difíciles para este gobierno. La derrota misma de ese plebiscito que refrendaría precisamente los acuerdos de paz con las FARC. Entonces, en donde Santos reconoció, digamos, en varias ocasiones que no tenía un plan B ante esta posibilidad, porque para él y para su gobierno le parecía que fuera imposible que fuera a ganar el no, pero aún así en la pregunta pues que se realizó a la ciudadanía, de poder estar como que en apoyo o no al proceso de paz, pues el resultado fue el no. Entonces digamos que esto ganó pues gracias al trabajo de la oposición liderada por el presidente Álvaro Uribe, quien no compartía la forma en que el gobierno estaba negociando con este grupo, ¿no? Entonces, ese fue como uno de los puntos más polémicos, que es en donde estaba marcada la participación ciudadana, pues a lo cual pues ellos, digamos, estaban como enfocados en que se le iba a dar precisamente, se le otorgaría una impunidad a los guerrilleros, y este fue como una base para que precisamente el plebiscito no ganara. A pesar de, digamos, que hubo una respuesta por la ciudadanía al no apoyar este tratado de paz, pues se siguió pues como tal adelante en el proceso, generando pues como algunos cambios en la propuesta inicial. Otro punto, digamos que en contra también en el marco pues de este gobierno, fue pues grandes escándalos de corrupción que salieron a la luz. El primero pues fue el más sonado como el de Odebrecht, que según pues se conoció habría dado dinero a las campañas pues, presidenciales de Iván Zuluaga y Juan Manuel Santos en el año 2014. Estaríamos como que aquí poniendo un punto importante, y es que, no sé si recuerdan este personaje, Roberto Prieto, que fue el gerente de la campaña de la reelección de Santos. Él fue investigado por estos hechos por la fiscalía, que lo imputaron, pues en donde le imputaron 5 delitos, pues porque al parecer la multinacional brasilera había pagado 2.000 afiches para la campaña de Santos en el 2014. Esta investigación a hoy, pues contra la campaña de Santos, fue archivada, y por su parte, pues el mandatario afirmó que nunca tuvo conocimiento sobre estos supuestos hechos, a pesar pues como eh, de tantas pruebas que precisamente se presentaron en la prensa, también se presentaron pues en la parte pública. Otro de los escándalos importantes que sucedieron en este tiempo fue el escándalo de Reficar, en el cual pues los sobrecostos de este mismo sumaron, según pues esto es un dato comprobado, o sea, es un dato según la Contraloría General, sumaron 4.000 millones de dólares. Al respecto, Santos aseguró que estos hechos ocurrieron antes de agosto del 2010, eh, cuando asumió la presidencia, pero que ni en su gobierno había alguien responsable en donde sería juzgado, que si en su gobierno habría alguien responsable, pues que sería juzgado con todo el peso de la ley. Estábamos hablando de una cantidad de personajes que sí estaban involucrados, y que todavía digamos que este proceso sigue pues allí como que quedó ahí
en la deriva. O por último, también vamos a hablar, digamos, como de que a pesar de las reducciones de muertes violentas que hubo en el país por la apertura del proceso de paz, los procesos precisamente y los problemas de orden público aún continuaron. Uno de los retos pues que debió enfrentar, que tenía que enfrentar en este caso el gobierno siguiente que fue Iván Duque, fue el asesinato a líderes y lideresas sociales que aumentó en los últimos meses de su, pues en los últimos tiempos de su gobierno. Según el informe de la Defensoría del Pueblo, entre el 1 de enero del 2016 y el 31 de julio del 2018, eran 331 los líderes sociales asesinados, que sin embargo esta cifra no para de crecer, digamos que hasta ahora, desde que se firmó el acuerdo de paz con las FARC. De igual manera, pues la implementación de los acuerdos de paz con las FARC deja, digamos, como que la problemática de las disidencias de esos grupos, pues al margen de la ley, que no aceptaron desmovilizarse cuando se firmaron los acuerdos en La Habana y el gobierno de Colombia. Y pues de acuerdo a las cifras de Fundación Ideas para la Paz, habría un total de 100 a 1000 disidentes. Digamos que esto para la fecha del gobierno de Santos. Sin embargo, pues el estudio también reveló que entidades no coinciden con las cifras de las disidencias. Por ejemplo, la vicepresidencia, perdón, asegura que existe entre 250 a 400 personas, mientras que en la Defensoría afirma que el conteo encontró a 800 hombres. Entonces aquí vemos una problemática entre capacidades institucionales en estar, o sea, digamos que tanto en capacidades institucionales como en datos de información, en que seguimos presentando que en distintas instituciones pues se tiene una información, pero que son completamente o sea, con diferentes contrastes y diferencias. Y acá digamos que todavía en la problemática de poder, digamos, como que establecer comunicaciones y cooperaciones interinstitucionales es algo que aún no ha podido lograrse. En cuanto al tema de las fallas el modelo integrado de planeación y gestión, podemos encontrar que hay falta de socialización y todavía aún hay falta de socialización y preservación del conocimiento. O sea, todavía, digamos, hay personas que siguen trabajando en los espacios, en las instituciones, y todavía ni siquiera reconocen ni se conoce qué es eso de MIPG. También, digamos, hay muchas personas que hacen su trabajo, que han hecho su trabajo, pero que por el tema de vinculación contractual que tienen, de ser, por ejemplo, prestadores de servicios, prestadoras de servicios, pero son personas que, por ejemplo, llevan 5, 4, 6 años, todavía personas que han generado un conocimiento y una implementación de desarrollo de temáticas, de actividades de misma gestión, que todavía eso, a pesar de que el MIPG lo tenga regulado, por decirlo así, integrado en la norma de poder hacer esa gestión del conocimiento, aún no se logra, y tampoco, digamos, las entidades reconocen de qué se trata esa gestión del conocimiento y del valor mismo que se tiene con el talento de personas que trabajan en sus entidades. También, digamos, la falta de lineamientos para la gestión de datos. No se establecen lineamientos claros para la recolección y tratamiento de datos de maneras estandarizadas y confiables, lo que pues dificulta la toma de decisiones basada en evidencia. Esto es porque seguimos, digamos que estamos en administraciones en donde cada una hace por aparte y cada una hace como requiere la utilización
de datos. Es importante que se generen unos estándares o sea, en la administración de forma interna para que digamos que la recolección de datos y tantos datos que se recuperan en cada una de las instituciones, pues por lo menos se pueda, digamos, como que avanzar en esas TICs para que haya una relación en los mismos, ¿no? Entonces, digamos como que eso es uno de los aspectos también que ha fallado en el MIPG. Básicamente, pues las fallas se centran en la falta de implementación integral y articulada que incluya la socialización de conocimientos, la comunicación efectiva, la gestión de datos, la adopción de tecnologías, la colaboración, la gestión de información, el aprendizaje mutuo y la identificación de buenas prácticas y la cultura de lecciones aprendidas. Digamos que nos estamos convirtiendo en que generamos la regla y asimismo generamos la forma de cómo simplemente presentar que la información o que los parámetros para poder seguir en las mismas normas se queden allí, pero en la teoría, pero en la ejecución, digamos que estamos haciendo completamente lo contrario, y lo que hacemos es tratar de presentar lo básico para que seamos aprobados en las verificaciones y en los seguimientos que nos realizan. Sin más, yo pues le doy la palabra a mis compañeros Julián y Juan Sebastián para continuar en la segunda parte de este debate. Gracias. Tienes el micrófono apagado, Julián. Ya, muchas gracias. Bueno, con base pues a la ponencia, pues lo bueno de este gobierno, en el buen gobierno corporativo, pues hay que digamos, destacar los 5 pilares ya antes mencionados, pero vamos por partes. Por ejemplo, en el tema de la transparencia y rendición de cuentas. Considero que es un punto que hay que resaltarle, ya que esto le da, digamos, ese valor importante a la comunidad de poder, pues, hacerle un control y seguimiento a la ejecución del gasto público, que desafortunadamente yo diría que falta como más, digamos, informar más a la comunidad para que la comunidad esté más enterada, pero digamos de que ya está creado este aspecto de transparencia, pues es fundamental, o fue fundamental y es fundamental actual. Ahora, el otro punto en el tema del uso de los recursos, yo considero que fueron fundamentales en su gobierno, lo que tuvo que ver en las inversiones con el tema de saneamiento básico y todo el tema de electrificación. Se hicieron grandes inversiones, entonces para mí fue un buen desarrollo de este gobierno. Por otra parte, pues también tenemos lo que es la participación ciudadana, ¿sí? Donde han nacido pues actores muy importantes de poder participar, digamos, de todas las ofertas institucionales que han sido presentadas por el Estado y que les abrió ese espacio a pequeños y a las pymes y todo, para que pues puedan entrar, digamos, a ser parte de estas contrataciones. En la lucha contra la corrupción, eh, yo diría que fue importante, pero desafortunadamente pues considero de que se presentó muchas falencias hasta la actualidad desde el gobierno Santos y pues ya una de las compañeras hizo mención del escándalo muy grande que hubo acá en Colombia, que fue el de Odebrecht. Entonces considero que es una falencia grande sobre el estatuto anticorrupción. Yo considero que se necesita más legislación eh, para poder realmente pues, castigar a los que están en contra del erario público. Por otra parte, pues lo de la vocación del servicio público, que fueron otros pilares importantes del gobierno, considero que
fue fundamental y excelente, diría yo, porque hoy en día de la administración pública siempre se habla desde cualquier sector, se habla de la legalidad, la lealtad, la honradez, la imparcialidad y la eficiencia. Hoy en día realmente que todos los funcionarios públicos deben de cumplir con estas características realmente para que demuestren realmente esa vocación de servicio en el Estado hacia el ciudadano. Y también es de destacar lo del MIPG. Yo considero que también fue algo fundamental. ¿Por qué motivo? Porque pues desde el MIPG podemos evidenciar a un caso concreto, por ejemplo, los planes de acciones o el gasto público de los municipios, que antes no estaba en estas dimensiones. Ya usted realmente, los municipios tienen que trazar, digamos, todos los planes de acción y gasto público en el MIPG, no se pueden salir del MIPG. Entonces yo considero que fue muy importante porque eso hace, primero, que los municipios o departamentos o nación pues realmente cumplan con esos planes de desarrollo para cual fueron elegidos. Entonces, pues esa es como mi intervención del tema de esos pilares ya en mención. Muchas gracias. Gracias. Vamos a dar entonces la palabra a Juan Sebastián, por favor, para que haga su intervención y ya para poder concluir con este espacio de trabajo. Muchas gracias, María Alejandra. Bueno, para hablar un poco de argumentación en contra pues, de estos procesos o de cosas de pronto que no fueron positivas dentro de esto, tenemos que el gobierno de Juan Manuel Santos dejó un balance en la administración que si bien demostró pues un gran trabajo en el tema de la paz, dejó de un lado temas como el desarrollo económico y social o quizá no parece que haya arrojado resultados de un proceso a largo plazo, sino que más bien es el resultado de la gestión de tecnócratas y de funcionarios que ejecutaron proyectos particulares en diferentes carteras. Digamos que Santos sabía muy bien que esas falencias en pequeños problemas, digámoslo de alguna forma, iban a ser de pronto perdonadas o iban a pasar, como decimos de alguna manera, de agache, mientras que él se concentraba en su logro de gran política, que era la paz, ¿no? Entonces, pues su apuesta fue la paz y al final las cosas le resultaron, pero pues a pesar de los problemas y el tema que mencionaba María Alejandra del plebiscito y la polarización del país, digamos que se pueden identificar logros. Sin embargo, digamos que es un problema la forma en que se hizo o genera, digamos, un tema de polarización como lo mencioné, que es pues que el proceso se hizo, digamos que de alguna manera sin tener en cuenta o de pronto no dando el lugar necesario a la oposición y a las personas que manifestaban pues no estar de acuerdo con la forma en la que el gobierno Santos decidía implementar estos procesos, ¿no? Entonces, digamos que es un problema que actualmente tenemos, que es resultado de toda esta implementación y es la gran polarización que podemos ver pues de la sociedad y del sector político, ¿no? Y pues adicionalmente el proceso de paz ha arrojado resultados positivos, pero al mismo tiempo pues nos encontramos en una situación en la cual las políticas de seguridad deben centrarse ahora en la lucha contra los ejércitos privados y las mafias ligadas con la economía, con las economías criminales. Pues hemos visto que en la actualidad se ha agudizado mucho el conflicto armado, a pesar de que de alguna manera se hizo el proceso de paz, digamos que la violencia en los territorios ha estado en aumento, de nuevo estamos viendo el tema de los líderes sociales asesinados y todo esto, entonces digamos que parece ser que no hay como una visión a largo plazo de esto, sino que se concentraron mucho en dar como final al tema de las FARC, pero pues seguimos como
pues viviendo en conflictos armados, ¿no? Y esto en parte ayuda a que no haya como una justificación de parte de sectores políticos para sacar provecho de el tema de la guerrilla, del tema de los paramilitares o las mafias. Sin embargo, el problema persiste ahí de fondo. Entonces, digamos que esto es algo que considero que está un poco en contra a esos procesos. Adicionalmente, pues se requieren programas, ideas nuevas, claros, porque siento que de lo contrario lo único que se habría hecho es crear más burocracia. Si no se concreta un poco más esto, si no se ve a un plazo a un largo plazo, lo único que se hizo pues fue crear burocracia, e incluso al final del gobierno Santos, como les mencioné anteriormente, los expertos mencionaban la necesidad de evaluar, por ejemplo, cómo ha funcionado, cómo ha sido el funcionamiento de todas esas agencias que se crearon, ¿no? En lo laboral, pues vemos que existen, digamos que, necesidades laborales, a pesar de que el gobierno Santos arrojó muy buenos resultados y excelentes programas que empezaron a ayudar a personas en situación de vulnerabilidad, a familias, emprendimientos y demás. Actualmente pues vemos un gobierno que está planteando una reforma laboral porque muy seguramente busca mejorar pues la protección de los trabajadores, garantizar la formalización del empleo y promover el trabajo decente, que eran cosas que se planteaban en esas reformas de Santos, pero que al final vemos que en los resultados no, en cuestión laboral no ha mejorado como se esperaba la situación, y por eso vemos un gobierno actual pues planteando esto. De igual manera, en la reforma de la salud se buscaba pues fortalecer el sistema de salud, o se busca fortalecer el sistema de salud, porque siento que en el gobierno Santos, por ejemplo, se generó una crisis en los hospitales, en donde Santos la decisión que toma es liquidar a todos estos hospitales, y digamos que todas estas decisiones lo que han hecho es desembocar en una crisis al sistema de salud. No se intervino el sistema de salud como era debido, y hoy vemos pues que tenemos una situación muy delicada con las EPS, con hospitales que pues ofrecían atención a personas vulnerables y todo esto. Entonces, digamos que, como lo mencioné al inicio, se dio demasiada importancia, si bien es un tema importante, se dio demasiada importancia al tema de la paz y esto, y ahora pues estamos como envueltos en una situación, especialmente en lo laboral y en lo de salud, que pues nos tiene también ahorita en un debate, digamos, muy importante por la implementación de estas reformas que se vienen en el gobierno actual. Entonces creo que esa es como la posición que yo tengo respecto a este tema, y pues eso sería para concluir mi participación. Muchas gracias, compañeros. Bueno, muchas gracias. Creo que pues están todos los puntos de vista fueron escuchados, fueron expuestos, y de este modo entonces concluimos con este desarrollo de ACA, en donde pues evidenciamos precisamente como esas posturas de a favor y en contra de la modernización del gobierno de Santos. Entonces, muchísimas gracias. No, pues nada, gracias por la participación, y estamos entonces en ese proceso de continuar dando pues como mirada a lo que viene y a lo que tenemos ahora. Bueno, excelente tarde. Muchas gracias, Alejandra. Excelente tarde para todos. Por el compromiso. Muchas gracias.